Aló. Muy bueno. Ruth y Paula, todos, Juanita, muchas gracias por esta excelente presentación de ideas por parte de las empresas que representan el sector del país. Queremos seguir esta discusión con todos ustedes. Queremos que la comunicación fluya entre estas empresas, expertos y el IPSE y el ministerio. Ahora vamos a seguir con el segundo panel. El segundo panel lo modera Hernando Roa, ingeniero eléctrico, veterano del sector energético de Colombia, asesor de USAID desde hace varios años en el tema de estas comunidades energéticas en nuestro proyecto Portafolio de Energía para la Paz. Entonces queremos invitar a unirse a este panel a los representantes de ERCO, por favor, de Helios, por favor, de AES, American Electric Services, de Celsia, de Empresas Públicas de Medellín, y online creo que tenemos conectados a los laboratorios nacionales de energía renovable del Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Podemos hacer la prueba, por favor, con Enrel? ¿Enrel nos escucha? Sí, Tomás, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto, muy bien. Entonces voy a darle la palabra a el ingeniero Hernando para que presente su panel y que miremos el tema que ya empezamos a tocar de emprendimiento por parte de las comunidades, el foco productivo, los clústeres productivos, los intereses de usar la energía ¿para qué? Para producir, para mayores ingresos, para crecimiento, un crecimiento dinámico, lo que estamos buscando con las comunidades energéticas. Participación en las utilidades, tema bien interesante, diferentes visiones ya se han tocado. ¿Qué tan importante podría ser? Distribución de beneficios de la comunidad energética, de la empresa energética, de esta unión de fuerzas entre las empresas, los prestadores, los inversionistas, el Estado. Hernando, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Y bueno, ante todo, muchas gracias por la participación tan masiva aquí presencialmente y de manera virtual. También, así como lo mencionó Ricardo en el pasado panel, aquí también tenemos un panel de lujo y tenemos la presencia de empresas que tienen mucha participación activa en las zonas no interconectadas, empresas de nicho, llamémoslo así, como pues estamos aquí con ERCO y con Helios, ¿sí? que tienen mucha experiencia en el tema de ZNI. De igual manera, tenemos empresas del sector energético muy reconocidas en el sistema interconectado nacional, pero que también tienen áreas que requieren la atención, áreas aisladas que requieren también la prestación del servicio. Entonces, con seguridad vamos a tener aquí un aporte de conocimiento y de experiencias muy importantes. Yo voy a hacer una presentación rápida de cada uno de ellos y empezaría, pues de allá hacia acá, empezaría mencionando a Manuel Arturo López de Celsia. Manuel Arturo es un ingeniero electricista que ya lleva del orden de 18 años de experiencia y 8 participando directamente con Celsia en el tema de negocios en competencia y pues obviamente y más adelante vamos a mencionar un proyecto muy especial que está liderando Arturo. Ok, tenemos entonces a Patricia Aparicio,
La memoria mía no es tan buena como la de Ricardo para de manera directa dar el perfil de cada uno de ellos. Entonces, puedo decir que es abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho del London School Economics y actualmente lidera la gerencia de asuntos corporativos del área de relacionamiento y comunicación corporativa. Ok, digamos que eso nos da ahorita una visión muy importante de los temas. Tenemos a Juan Pablo Ballestas, quien representa a Helios y pues es un ingeniero mecánico con 25 años de experiencia y lo más importante es que ha estado participando con Helios desarrollando toda la estrategia comercial para en los últimos años que ha permitido que en el momento logren decir que tienen 18,000 familias atendidas en ZNI con soluciones solares fotovoltaicas. Ok, también, ahora de EPM nos acompaña David Galeano, que es un estudioso de tiempo completo, es un ingeniero electricista con especialización, maestría y con un doctorado en física, lo cual pues nos da un conocimiento muy grande en estos temas. Ahora bien, trabaja en EPM desde hace 15 años y actualmente se encuentra vinculado con la Dirección de Regulación de Energía en EPM. Y finalmente nos acompaña Andrés Ríos de ERCO, que es ingeniero electrónico con maestría en energías renovables y actualmente es el gerente de negocios estratégicos de ERCO. Entonces creo que de esta manera complementamos todo este panel de lujo que también nos va a aportar muchísimas experiencias para el debate que tenemos sobre comunidades energéticas. Bueno, yo creo que fue muy importante la presentación que hizo el doctor Campillo y el Ministerio de Minas sobre la visión que se tiene de lo que son comunidades energéticas. Quiero mencionar ahorita algo muy importante y fue una conversación previa que tuve con Manuel Arturo de Celsia sobre un proyecto que están desarrollando actualmente con el concepto de comunidades energéticas en Jamundí y que mediante el cual van a atender del orden de 120 familias. Creo que está en asocio con el Consejo Comunitario Bocas del Palo, si no mal no me acuerdo. Entonces, creo que esto es muy importante y la pregunta que viene aquí tiene que ver cómo preparar, ¿sí?, y capacitar a las comunidades para que puedan encargarse de estos proyectos y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de los mismos. Arturo, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Hernando, muchas gracias por la invitación a Celsia. Sí, efectivamente, digamos, nosotros estamos trabajando en un proyecto que realmente pues está estructurado y propuesto por el FENOGE, de hecho lo está financiando el FENOGE, de una comunidad energética interconectada, ¿cierto? Es el caso. Pero es un buen ejemplo, creemos, para el caso pues de hoy del panel, porque a la pregunta que tú haces de cómo preparar a las comunidades, lo mencionaba el director del IPSE, un punto súper relevante es la organización de la comunidad, ¿cierto? En el caso de estos proyectos que son financiados con recursos públicos y que los activos van a pasar a propiedad de esa comunidad, se requiere tener una muy buena organización y un vehículo, digamos, que se encargue de administrar el activo y a futuro ya les contamos pues cómo hemos visto el tema de la operación, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ejemplo que tenemos, pues que lo lanzó la ministra y el FENOGE hace unos meses, y estamos nosotros colaborando con el proyecto. En el caso de estas comunidades, este consejo comunitario es muy organizado, ¿cierto? Y ese es uno de los factores de éxito. Entonces, ¿cómo hacer que ellos estén preparados? Pues el primer punto es eso, la organización, que estén interesados, tengan un propósito. En este caso no está asociado al panel de hoy, que son zonas aisladas, pero incluso en zonas interconectadas tienen unos objetivos bien interesantes de cómo usar la energía y que le refleje pues de beneficios a la comunidad, ¿cierto? En ese sentido, pues digamos nosotros como que estamos acompañando el proyecto, vamos a acompañar no solamente en el diseño digamos en la construcción, sino en la formación de la comunidad, porque la idea es que una vez el proyecto entre en operación, el FENOGE, digamos, pasa la propiedad del activo a la comunidad
y a partir de ahí nosotros pensamos hacer, aprovechando unos asocios que tenemos con el SENA, para formarlos como técnicos electricistas, que estén en capacidad de que ellos sean quienes presten el AOIM, y junto con FENOGE estamos trabajando en cuál propuesta hacer para tener recaudos de la misma comunidad y ese fondo que se vaya consolidando de la facturación de esa autogeneración sirva para futuro hacer reposiciones y hacer el mismo mantenimiento. Entonces yo creo que esa es la organización, luego la capacitación para que estén en condiciones de operar, mantener e incluso reponer. Y finalmente, yo creo que el punto clave allí también es que la comunidad se apropie, ¿cierto? Y a futuro sea escalable el proyecto. Este por lo pronto es un piloto y estamos, digamos, probando. Para el tema de zonas no interconectadas, nosotros lo vemos también muy valioso, pues nosotros atendemos el Valle del Cauca y Tolima, y aunque tenemos un nivel de cobertura bastante bueno, por encima del 95%, pues hay zonas muy alejadas donde llevar la interconexión pues no es eficiente, es muy caro, y este modelo de comunidades pues es muy válido, sobre todo en las más alejadas donde una empresa que vaya a prestar el servicio hasta allá puede ser muy costoso y la misma comunidad esté en la capacidad de operarlo, mantenerlo de manera autónoma. Entonces nosotros vemos esa facilidad. Como empresa, como operador de red en la zona, acompañamos este tipo de proyectos. Hay otros mecanismos que tiene ya la regulación, como mencionaban, que son las redes logísticas de servicios y otros, que como operador de red podemos hacer la inversión también. Hay unas reglas ya bien claras dadas por la regulación. Entonces vemos como esos dos tipos de modelos. Los que son, digamos, de alguna manera subsidiados por los fondos como FENOGE e IPSE y que de alguna manera pasan a propiedad de las comunidades, u otras donde el operador de red mantiene la propiedad, pero el modelo sí puede ser combinado donde la comunidad sea quien se asocie para prestar todo lo que es la operación y mantenimiento. Ok, muchas gracias, Manuel. Ahorita quisiera hacer una pregunta a Andrés sobre un tema que nos preocupa a todos y que ya se mencionó antes, que es el tema de la gobernanza y el tema de la sostenibilidad de los proyectos. Me alegró ver que en la presentación que hizo el doctor Campillo sobre la creación de un nuevo índice que se llamó, lo mencionó, el índice de cohesión de tejido social y nivel de madurez de gobernanza. Eso quiere decir la importancia que estos dos elementos tienen. Y bien interesante es que ya me imagino que debe haber alguna metodología, algún criterio para poder incorporar ciertos aspectos para poder dar un índice de medición. Pero ya en la práctica y desde el punto de vista conceptual, me interesaría saber cómo asegurar la gobernanza y la sostenibilidad de estas comunidades energéticas cuando estas comunidades son las mismas que están haciendo todo o tienen toda la responsabilidad del proyecto como tal. Andrés. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a USAID, a Hernando pues, de Roa, que nos conocemos desde hace mucho tiempo en el sector y es un gusto estar acá. Y además de ser un gusto, es una responsabilidad también porque en un salón de estos es cuando estamos los llamados a la transición energética, a la transformación, que eso es muy importante. Muchas veces de estos paneles salimos con muy buenas ideas y no siempre esas buenas ideas se ejecutan. Entonces, cuando estamos acá, somos los llamados de verdad a cambiar las cosas, a cambiarlas a bien, a transformarlas y a poder dar acceso a energía, como digamos, podemos decir, limpia, económica, y pues voy a agregar el componente que siempre lo agregamos en la compañía y es digital. Eso es muy importante, ese compromiso. Ahora bien, para responder el tema de gobernanza y sostenibilidad, voy a partir de la experiencia que no sé si todos la conocen, que tuvo ERCO en la construcción de lo que podríamos llamar o la primera comunidad on-grid solar en Colombia, que es una comunidad que se desarrolló en el barrio El Salvador, en Medellín. Es un barrio de un estrato 2 y 3 más o menos, donde se construyó este proyecto y fue muy importante. Estuvimos ahí, entonces voy a hablar desde esa experiencia. Para los que no la conocen, es una experiencia de un proyecto que son unos 20 kilovatios que están
en el tejado de 2 casas, que las 2 casas, el aporte fue su tejado, para poder entregarle energía a 25 casas. Pero bueno, lo interesante aquí es que no entrega energía directa con el cable, sino que se constituyeron unos generadores distribuidos que venden la energía al mercado, donde ellos son representados, y que después el comercializador hace un neteo con lo que llamamos nosotros unos nugget o una compensación que tienen los clientes para así reducir su tarifa en la red. Esto solo es posible por 3 componentes que son muy importantes. La primera, yo diría la comunidad que tuvo una iniciativa y un liderazgo, y es importante cuando hablamos de liderazgo de las comunidades, individuos que se echan el proyecto al hombro, como en este caso quiero mencionar a don Rodrigo, y don Rodrigo fue una persona fundamental para poder ayudar a tomar decisiones la comunidad, quién quería estar, quién no quería estar, cómo quería participar, cómo no quería participar, cómo explicarle a la comunidad un concepto que puede ser complejo, y es de comunidades energéticas. Eso fue fundamental, o sea, la participación de la comunidad y un liderazgo. El segundo que quiero mencionar que fue muy importante es la financiación en una etapa temprana del proyecto para poder, hay unos riesgos y esta financiación lo que permite es mitigar esos riesgos para poder trabajar más tranquilo, para poder explorar y profundizar más ciertos conceptos para que la red pueda funcionar y la comunidad energética pueda funcionar. Y el tercero, que es muy importante, es la importancia del sector privado, la tecnología. Y si bien la comunidad es muy activa, todo esto es real siempre y cuando exista una tecnología que haga esto escalable y que sea digital y que no sea más complejo que cualquier otra situación. Entonces, eso fue una experiencia muy interesante. En este momento el proyecto está funcionando. Y ahora la respuesta es gobernanza y sostenibilidad. Son 2 conceptos que están ligados. Hay que poner unas buenas reglas de la comunidad solar, cómo va a funcionar para poder garantizar la sostenibilidad en los diferentes periodos. Y ese tema de gobernanza se define desde el principio y se conecta con los diferentes periodos, las diferentes etapas del proyecto, en su etapa de estructura, en su etapa de construcción y en su etapa de funcionamiento. En la parte de la estructuración, se tiene que estructurar muy bien y ahí es donde parte el tema de gobernanza que va a garantizar la sostenibilidad. ¿Quién va a poner qué? ¿Quién va a contribuir con capital? ¿Quién va a recibir beneficios del capital? ¿En qué porcentaje va a estar involucrado el sector privado? ¿En qué porcentaje va a estar involucrado la comunidad? ¿Cuántas personas de la comunidad van a estar participando? Desde el principio, eso tiene que quedar muy bien estructurado. Lo segundo es en la etapa de construcción. Si bien la energía solar fotovoltaica no es energía nuclear, que se necesita un doctorado, hablando de doctores, sí se necesita un personal calificado porque hay riesgos asociados. Hay trabajos en alturas, hay trabajos en alta tensión, hay que cargar equipos y se tiene que involucrar un personal que sepa este tema para que quede bien y garantizar el funcionamiento. Entonces, ¿quiénes van a trabajar? ¿Quién va a hacer la ingeniería? ¿Quién va a hacer la conexión? ¿Quién va a hacer el montaje de los paneles? Etcétera, etcétera. ¿Y quién va a hacer toda la componente tecnológica? Y por último, ¿cómo va a operar? Y cómo va a operar es, bueno, cómo se van a distribuir los excedentes que reciben los generadores distribuidos alrededor de la comunidad y cómo se va a distribuir de cara al inversionista de la infraestructura. Yo creo que entendiendo muy bien los jugadores de cada una, o sea, entendiendo muy bien las reglas de juego que se ponen desde el principio, entendiendo la estructuración, la construcción y la operación del proyecto, es que se puede garantizar la gobernanza y que es la toma de decisiones y la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Lo que respondí fue de cara a la experiencia que tuvimos, que es una experiencia que estamos felices y dispuestos a repetirla en cualquier parte del país, siempre y cuando pues, se puedan suplir unos retos que se tienen, como cualquier otro proyecto, para que esto sea escalable. Pero estamos como ERCO y como NEU, pues que la comercializadora, súper dispuestos a poder replicar esto en cualquier parte de Colombia si es necesario. Gracias. Ok, Andrés, muchas gracias. Ahora, dado que estos 2 temas son, digamos, tan conceptuales, las empresas pueden tener una visión
propia sobre estos mismos. Entonces, si alguien más de los panelistas quieren aportar sobre este tema específico, bienvenidos sus aportes y están libres de participar, de dar su opinión. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con parte de lo que es el nombre de este taller, sobre el tema de beneficios y participación accionaria. Entonces, en este momento quisiera la participación de EPM, porque por una razón muy especial, es una compañía de un tamaño muy importante, además con presencia en varias áreas geográficas de Colombia, obviamente enfrentando diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, diferentes condiciones geográficas también. Entonces, también otro de los elementos importantes aquí es que se mencionó la posibilidad dentro de los modelos de participación, aquellos de las alianzas privado y comunidades. También Ecopetrol mencionaba que en las conversaciones que han tenido con las comunidades les habían manifestado que querían ser socios de los proyectos. También ISA lo manifestó en el siguiente sentido, que era muy importante la participación de los privados con capital para poder viabilizar este tipo de proyectos. Así las cosas, entonces quisiera saber de David, ¿cómo ven ellos la participación accionaria de las comunidades en este tipo en este nuevo concepto que se está viendo? Y también la repartición de beneficios, que no necesariamente pueden ser beneficios desde el punto de vista de sociales, beneficios por tener acceso a la electricidad, sino beneficios también posiblemente económicos. Primero, es un agradecimiento a USAID pues, por la invitación, a todos ustedes pues, por estarnos acá escuchando lo que pues, les traemos y digamos que EPM, lo que primero quisiera arrancar es que EPM está sumamente comprometida con llegar a todas estas comunidades, tanto así que la empresa tiene una meta y es para el 2030 que en todas las zonas donde EPM tenga presencia, el grupo EPM tenga presencia, haya una cobertura total. Y para eso pues se configuró lo que se conoce como el proyecto cobertura, ¿cierto? Hoy EPM tiene el grupo EPM, 18.000 viviendas en sus zonas de influencia norte de Santander, Quindío, Caldas y Antioquia. Si contamos a Finia, se sumaría a 36.000. O sea, no es un reto menor. Ahora estamos comenzando por el tema de soluciones individuales solares fotovoltaicas de cara a la regulación que recientemente salió. Para esto tenemos que, y aquí voy a ir enfocando hacia la respuesta, para eso tenemos que llegar con soluciones innovadoras, ¿cierto? Estamos hablando de comunidades que quedan a 3 días de viaje, ¿cierto? 3 días de viaje, 4 días de viaje. En Antioquia tenemos una en particular, por los lados de Sonsón, que son 3 días viajando hasta la zona y 3 días devolviéndose, ¿cierto? Entonces, no podemos pensar en un modelo tradicional de cobrar servicios públicos. Aquí también voy a atar con algo de lo que decían ahora. Muchas veces las comunidades no quieren ser las operadoras de su sistema, empezando porque pueden ser comunidades extremadamente disgregadas, ¿cierto? Es decir, una casa queda acá y el vecino más cercano queda a 1 hora y el vecino más cercano de ellos dos queda a 2 horas. Las tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos? Ellos no podrían llegar a ser una comunidad, ¿cierto? Digamos, o sería muy difícil técnicamente mejor tener una generación centralizada, pues digamos, para llegar a cada una de estas viviendas. Entonces, digamos, para eso hemos venido desarrollando sistemas innovadores en el sistema de medida y para eso tenemos que ir de la mano con la regulación. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos que las comunidades de los que sí quieran ser, y aquí quiero ser muy enfático, de los que quieran ser comunidades energéticas, cómo la comunidad se apropia de eso, ¿cierto? ¿Cómo se hacen accionistas de esta iniciativa? Y aquí tenemos que entender algo sumamente importante.
y es que estas soluciones tienen una componente humana, social, sumamente importante, y yo creo que ya de eso hemos hablado extendidamente hoy, pero adicionalmente hay una componente técnica y financiera, y la técnica no es trivial, ¿cierto? No es trivial. Entonces, no podemos dejar a una comunidad que puede tener deseos naturales y muy bien sustentados en tener su energía eléctrica, pero decir, bueno, allá pues ponga los paneles o allá pues ponga una PSH. Bueno, ¿y esto cómo se opera? Se dañó, y bueno, ¿y cómo organizamos esto? Se dañó un inversor, ¿y eso cómo se cambia? Hay riesgo eléctrico, hay riesgo eléctrico. Entonces, es todo esto ¿a qué nos lleva? Es que las comunidades tienen que ir siempre atadas de personas que tengan experiencia, me hablo de personas naturales o jurídicas, que tengan experiencia en estos temas energéticos de planeación, de operación, de administración o de gestión comercial, ¿cierto? Porque no son sistemas porque acá lo que tiene que ser y en lo que salga para las comunidades energéticas, en la definición o en la regulación que se haga de ellas, lo más importante es sostenibilidad. Poner paneles, eso lo pone cualquiera, pero darle sostenibilidad al sistema es donde está el quid del asunto. Entonces, ahí vengo, y es que las comunidades, si bien pueden tener voz y no deberían, tienen que tener voz ante su sistema, toda vez que ellos son los usuarios, son los dueños de la red, ¿cierto? Las decisiones operativas deben de trascender hacia decisiones técnicas, financieras, económicas, a decisiones racionales de personas o entidades o empresariales que sepan del asunto. Entonces, ahí digamos, lo primero. Hay una posibilidad que yo quisiera aquí plantear también, y es que las empresas como EPM, por ejemplo, dicen, venga, yo las 18.000 o las 36.000, incluyendo la filial Afinia, pues yo las quiero ir a electrificar, o a energizar, mejor, hablemos mejor de energización. Sin embargo, debemos ir a fondos, porque hoy el CAPEX no es una inversión menor, no se remunera a punta de tarifa de lo que se están pagando allá. Hay una iniciativa y es, bueno, ¿qué tal meter esto en la base regulatoria de activos? Y si esto se incluye en la base regulatoria de activos, en la BRA, hay que hacer los cálculos y hay que dar el debate, ¿cierto? Hay que hacer, quizás las empresas, una EPM, un Codensa, Enel, Celsia, bueno, qué sé yo, podríamos decir, bueno, yo soy los dueños de esos activos, yo me encargo de reponerlos, yo me encargo de operarlos, de la gestión comercial de ellos, porque digamos hay una remuneración, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, ahí pues hay una posibilidad de acelerar eso y llegar a una meta más rápida de la mano de las empresas que hoy tenemos pues la posibilidad de entrar a estas zonas, conocemos las zonas pero obviamente se requiere pues un marco regulatorio pues que sea atractivo pues para eso. Hoy tenemos marco regulatorio, claro, y un marco regulatorio muy bueno, muy sólido, pero hay que hacerle ciertos ajustes que son, digamos, a lo que le tenemos a apuntar. Las comunidades, como entonces ya para redondear, las comunidades tienen que apropiarse entonces de su red, entender si ellos quieren o no quieren, y si quieren, siempre ir de la mano de alguien. Otra cosa muy importante, y es que estas comunidades que se constituyan deben tener una supervisión, ¿cierto? No pueden ser como unas zonas donde no aplique, deben de estar, hay que mirar entonces bajo qué modelo se va a hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se requiere que haya una superintendencia. Ellos van a conectarse, van a tener que tener unos niveles de servicio, van a tener que tener calidad de potencia, ¿cierto? O sea, ahí tiene que haber gente que sepa de calidad de potencia, no le vamos a meter unos armónicos a los equipos y a dañarlos por falta de conocimiento y experticia. Y se requiere entonces de entidades pues que
una super servicios y que pueda pues entrar ahí o no sé cuál, pero que también tengan una supervisión para darle calidad de vida a estas personas y más que calidad de vida, pues también impulsar procesos productivos que están atados al tema de sostenibilidad. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta está dirigida para Helios y AES. ¿Por qué a Helios y AES? Estas dos empresas que son de tamaños diferentes, con focos diferentes, comparten una experiencia muy importante y es que han desarrollado proyectos en La Guajira con las especificidades que tiene esta área, con sus características propias. Entonces, la idea aquí es saber lo siguiente. En la medida en que uno logra vincular a las comunidades, hacerlas partícipes de pronto en comunidades energéticas, ¿creen ustedes que esto puede catalizar, digamos, todos estos procesos que van de la mano para efectos de lograr licenciamientos, permisos, las anuencias de las diferentes autoridades para hacer mucho más rápidos y expeditos la ejecución de estos proyectos? Patricia, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Hernando, y a Tomás. Yo soy de AES Colombia. AES es una empresa de capital americano. Y en La Guajira llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros adquirimos un proyecto, Gemehuacaí, en el año 2019, pero Gemehuacaí venía trabajando en viabilizar y en conocer la cultura guayú, porque los proyectos eólicos que estamos trabajando están en el norte de La Guajira, en el municipio de Uribia. Llevaba más de 10 años trabajando, conociendo las comunidades. Y esto es importante porque la pregunta que nos hace Hernando es, ¿será que, digamos, trabajando con las comunidades viabilizamos o hacemos más rápido el desarrollo de los proyectos que tenemos allá? Y más que algo de rapidez, porque nosotros consideramos que dialogar con la cultura guayú es un tema de tiempo y de conocimiento y de respetar los usos y costumbres guayús, en donde el diálogo es muy importante. Lo que hemos visto es que nosotros, pues lo primero, por un tema de ética que habíamos hablado acá, no podemos llegar a construir unos parques eólicos inmensos y que la energía no le llegue a las comunidades que no las tienen. Entonces, nuestra propuesta de valor es acompañar a que las comunidades que están en nuestra zona de influencia también tengan la energía que requieren para, pues, que nunca han tenido, porque si son comunidades muy aisladas y nunca han tenido el beneficio. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en una estructura de un proyecto que les sirva a estas comunidades, no necesariamente el gran macroproyecto en donde ellos van a hacer una torre eólica como nosotros, sino en energizar las zonas donde ellos están, contando claramente con su participación y empoderándolos para que ellos se puedan, digamos, no necesariamente hacer cargo del proyecto, porque una de las cosas que hemos visto es que la sostenibilidad de estos proyectos muchas veces es con el pago por servicios, muchas veces es, pero sí con un trabajo para que la energía no sea el fin, sino sea el medio, para que puedan desarrollar sus proyectos productivos y para que puedan crecer y tener el desarrollo que merecen como comunidad. Entonces, en este aspecto, lo que nosotros hemos visto, que lo que tarda más tiempo es en la formación de las comunidades o de las asociaciones o de las organizaciones para estar listas en recibir las soluciones y en tener la capacidad de desarrollar los proyectos productivos. Lo primero que nos ha tocado hacer es ayudar o acompañar a las comunidades a planear su futuro. Y esto es un tema que desde el principio dijimos, bueno, para que sea sostenible cualquier proyecto con nosotros, sin nosotros, entre ellos, existe un plan de desarrollo de la comunidad propiamente. Se han pensado, no en el corto plazo, que normalmente es lo que ocurre en La Guajira porque viven de subsistir, sino podemos ayudarlos a planear un largo plazo para viabilizar proyectos. Y ahí empezamos un trabajo antropológico, etnográfico. Hemos trabajado primero en entender cómo es la estructura
de gobernanza Wayuu a través de árboles genealógicos y a través de entender cómo son los representantes, quién debe tomar decisiones, cómo es que trabaja la cultura para tomar decisiones mancomunadamente, que eso es lo que ocurre muchas veces, o la mayoría de veces en La Guajira. Y a partir de ese entendimiento de la estructura Wayuu, ayudarlos a decir, bueno, es posible que puedan crear alguna estructura jurídicamente compatible con nuestro sistema normativo occidental. Y ahí está, por ejemplo, en la regulación las asociaciones indígenas, que de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo tienen un beneficio tributario muy interesante. Y entonces acompañamos en un proceso de largo plazo a crear un plan de vida. Y en esto participan niños, participan mujeres, participan adultos, participa toda la comunidad en soñarse su futuro. Y en ese sueño de futuro ellos van priorizando proyectos, van diciendo, a mí, si yo tuviera los recursos que me va a traer de pronto AES cuando desarrolle los proyectos eólicos, cuando yo tenga esos recursos, ¿en qué los voy a usar y cómo los voy a usar? Entonces aquí hemos visto, ya tenemos más de 8 planes de vida construidos, hemos visto que priorizan obviamente agua, priorizan electrificación, pero también priorizan temas de salud, temas de educación, temas de cementerios, que es normal en la cultura Wayuu, pero los ayudamos a pensar a largo plazo acompañados. Entonces, les facilitamos el diálogo entre ellos y quedan unos documentos con esas priorizaciones. Después de ayudarlos a pensar en el futuro, les ayudamos a decidir, bueno, si ustedes quieren tener un proyecto productivo en donde la energía va a ser su medio, ¿cómo se van a organizar? ¿Qué tipo de organización tienen? Entonces, esto es abierto porque lo que más nos interesa a nosotros es que ellos se apropien de su gobernanza y se apropien de su desarrollo y que no sigamos la tendencia de siempre ser paternalistas en las ayudas, sino simplemente, pues la cultura Wayuu es muy digna y tiene un sistema normativo muy sólido que tenemos todos que rescatar y potencializar. Entonces, de lo que estamos tratando de hacer es recoger ese sistema normativo Wayuu, recordárselo a los jóvenes y para nosotros sería ideal hacer una escuela de gobierno Wayuu o seguir trabajando en fortalecer esa cultura Wayuu y que ellos mismos encuentren la manera de asociarse para tener el mecanismo de gobernanza, de toma de decisiones y puedan adelantar proyectos productivos ellos solos con los recursos que van a llegar de las compensaciones, pero ellos solos. Y nosotros atrás apoyando, siempre apoyando, pero ellos tomando decisiones y ellos decidiendo, porque de las cosas que vemos en La Guajira es que cuando se imponen los proyectos no funcionan. Tienen que tomar ellos las decisiones y tienen que ellos ser capaces. Y lo tercero que nosotros tenemos que hacer es capacitarlos mucho. Es decir, acá partimos desde que las brechas son muy grandes de pronto con otras regiones del país como Medellín. Acá tenemos que empezar con una capacitación básica de cómo se constituye una entidad jurídica, que cómo se manejan los impuestos, si es que los tuvieran, cómo se maneja la contabilidad, cómo se manejan las actas, quién toma el rol de qué, cómo se administra una sociedad. Y acá, por ejemplo, no te puedo hablar de La Guajira porque apenas estamos empezando en este tema asociativo, pero sí te puedo hablar del Meta o te puedo hablar de el Huila, donde ya tenemos experiencias asociativas. Y aquí lo que necesitamos, tuvimos que capacitar un año entero para simplemente crear una asociación. Un año con bastantes recursos para potencializar el tema. Y de las cosas más importantes es que se definan los roles que van a jugar cada uno en la asociación. Es decir, necesitamos un espíritu emprendedor. Eso se tiene que reconocer en la asociación que se esté creyendo. Si no hay un espíritu emprendedor que quiera correr riesgos, que quiera trabajar fines de semana, que quiera, es decir, es que para crear proyectos productivos necesitas mucho trabajo, necesitas mucho emprendimiento y de pronto en Antioquia se consigue más rápido, más fácil que en otros departamentos, entonces nos toca encontrar ese potencial, ese espíritu emprendedor en las comunidades, nos toca encontrar quién es buen comercial, quién es buen contador, quién es buen, y cada uno tener su rol para ayudarlos a crear esa unidad que vaya a funcionar en el largo plazo y sobre todo acompañar en capacitación constante para que puedan ellos surgir unos años más allá. Gracias, Patricia. Juan Pablo, ¿nos puedes dar ahora tu visión sobre el tema? Claro que sí. Buenas tardes, Nando, muchas gracias. A USAID, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Yo vengo en representación de Helios Energía.
En Helios venimos desde hace ya cerca de 5 años prestando el servicio de energía exclusivamente en las zonas no interconectadas. Hoy en día atendemos a un poco más de 18,000 viviendas o 18,000 usuarios suscriptores. Tenemos presencia en 27 municipios, 10 departamentos y atendemos cerca de 800 veredas. Eso nos ha dado una gran experiencia y conocimiento del sector, de las diferentes regiones del país. Una de estas es La Guajira, donde hemos estructurado proyectos con mucho éxito, donde estamos muy compenetrados con la comunidad. Hoy atendemos en Uribia, en la Alta Guajira, cerca de 3,000 usuarios del total de los 18,000 que nosotros atendemos. Y bueno, la visión que esa experiencia nos da sobre el tema de las comunidades energéticas nos parece una buena iniciativa, pero nos parece una iniciativa de última instancia. Es decir, yo creo, con mucho respeto, de que como está planteado, esto va a servir definitivamente en muchas regiones y en muchas comunidades con ciertas particularidades, pero no es lo que va a lograr masificar lo que se necesita. Yo quiero resaltar que lo que se ha hecho hasta hoy es positivo, se ha dignificado a esa última milla del país, a lo que hoy llamamos el territorio, donde definitivamente para llegar hay muchos lugares de 2, de 3 días. En el Baupés, por ejemplo, hay zonas donde tomamos una avioneta, después tomamos un bote y después caminan un día para poder llegar a algunas zonas para atender a unas comunidades indígenas. Entonces, en estas comunidades energéticas yo las concibo más como un relacionamiento, o debería ser un relacionamiento coordinado entre el Estado, las empresas privadas, los operadores y definitivamente las comunidades, cada uno desde el rol que se tiene. Yo no veo eficiente llegar a una comunidad a enseñarla a todos estos temas eléctricos, empresariales. Yo veo más bien llegando allá a potencializar lo que ellos saben hacer, que es pesca, que es agricultura, que es artesanía, que es turismo, ¿ok? Y que los operadores lleguen a ofrecer esa energía que no tienen y que no les ha permitido tecnificar y potencializar esa vocación. Y que el Estado, a través de una regulación que hoy ha avanzado mucho, la termine de afinar para que ese privado pueda llegar inclusive con inversión, ¿verdad? Y para que ese privado pueda potencializar todo ese desarrollo que hoy se quiere. Pero hoy hay cerca de 100,000 viviendas que ya tienen instalado o están en proceso de instalación de soluciones fotovoltaicas que les han dignificado, porque si bien es cierto que lo ideal hubiera sido llegar con una solución energética que te permitiera tener luz en la noche, conectar el celular, conectar una nevera, el televisor y al mismo tiempo tener energía para que tuvieras una granja, pero hay recursos limitados. Entonces yo creo que en la evolución que se está teniendo, vamos muy bien. ¿Ok? Y lo primero que había que hacer es lo que se está haciendo y es dignificar a esa persona que sí necesita los 4 bombillos porque el niño necesita estudiar en la noche. Y lo que nosotros vemos, y yo lo he visto personalmente en todas esas regiones, es que hay un cambio del ser de la persona porque le diste dignidad, porque ya puede tener una pequeña nevera, porque puede prender un radio, porque puede cargar un celular. Cargar el celular les costaba plata, porque había que reunir varios, recogían 40 celulares y se iban 2 caminos a cargarlos y los traían a los días y le entregaban la carga. Ya eso no, hoy tienen un servicio. Entonces, yo creo que es potencializar el rol de cada uno. Ahora bien, y es donde me parece positivo lo que se está haciendo, habrá muchas regiones con características especiales donde esa combinación no se da y la comunidad, como lo decían los compañeros, quieren hacerlo, tienen la vocación para hacerlo,
rechazan que un tercero lo haga, entonces qué bueno que estén los mecanismos para que se haga. Pero creo que si el objetivo superior de todo esto es cerrar unas brechas de pobreza al final del día, la manera más eficiente de hacerlo y cómo se va a masificar es logrando un relacionamiento coordinado entre el Estado, entre las empresas operadoras y entre esas comunidades para que a través de proyectos productivos se les entregue la energía que necesitan con la regulación que lo permita. Juan Pablo, muchas gracias. Ya estamos muy cerca del final. No sé si David Martínez de Enrel sigue conectado. Sí, acá estoy, Hernando. Ok, David, muchas gracias. Una presentación muy corta. David es uno de los especialistas energéticos de Enrel National Renewable Energy Lab, que colabora muy estrechamente con USAID en varias iniciativas de cooperación que tenemos con el gobierno colombiano. Entonces, quisiera de David, que pues obviamente tiene presencia en muchos países apoyando proyectos de diferente índole, su visión general sobre todo, sobre algunos de los aspectos que hayamos tocado acá y que quieras dar un aporte muy específico sobre el tema. David, me gustaría mucho sus comentarios. Gracias, Hernán. Y gracias también a USAID por la invitación a este taller. Tuve el gusto de estar en el taller pasado que se hizo también en Bogotá y en Cartagena, y el trabajo en Colombia alrededor de las comunidades energéticas se me hace sumamente importante. Y creo, recogiendo un poco de las ideas que se han estado comentando, nuestro acercamiento en Enrel hacia las comunidades energéticas es, se podría decir como por pasos, ¿no? Para lograr llegar a la implementación completa a nivel nacional de comunidades energéticas es un proceso que seguro es de largo plazo, y creo que actualmente Colombia está dando unos primeros pasos muy importantes que están marcando cuáles van a ser las direcciones futuras que se van a poder tomar alrededor de las comunidades energéticas. Y retomando lo que decía el último panelista sobre qué es lo que se resuelve a través de las comunidades energéticas, estoy de acuerdo que el primer paso es poder suministrar energía que cada vez más para todos nosotros se vuelve una necesidad básica para prácticamente todas nuestras actividades fuera de zonas rurales se usa electricidad, pero también en las zonas rurales la electricidad cada vez es más relevante. Y aunque inicialmente para amplificar el poder alcanzar la electrificación total en Colombia, estoy de acuerdo que las comunidades energéticas van a ser una herramienta para los casos específicos más alejados y más complicados. Creo que en el futuro, cuando ya exista electrificación más completa en el país, también resuelve otros asuntos, más allá de solo suplementar la energía, suplir la energía eléctrica, sino también, como se ha hablado, ¿no? Hay comunidades que puede ser que ya tienen la infraestructura eléctrica a través de X o Y mecanismo, pero además quieren ser también dueños de parte de la infraestructura eléctrica. Y se ha mencionado, no todos van a querer, y es muy importante que este acercamiento y este proceso se haga de la mano de las comunidades y que se pueda, primero que nada, escuchar, entender a la comunidad, entender cuáles son las necesidades particulares de cada una de las comunidades, y también entender cuáles son sus procesos productivos que ya están existentes, que ya son parte de la comunidad, y por lo tanto, de qué manera añadir o aumentar el suministro eléctrico puede resultar en una amplificación de estas actividades productivas. Me gusta la presentación de las comunidades energéticas o de la electricidad como un medio para llegar a un fin, siendo el fin pues claramente elevar la calidad de vida de estas comunidades, ¿no? Que ellos puedan decidir. Creo que la electricidad empodera, es un elemento que empodera a la comunidad, ya sea para ampliar horas de tiempo productivo, aumentar educación en las nuevas generaciones, y como el caso que se tiene, que se comentó en el taller pasado en Canalitojo, que
me parece que llevaron electricidad a esta comunidad para el rayado de la yuca y que se implementaron ralladores eléctricos de yuca. Y me parece muy importante cómo, pues es como por capas. El primer escenario es una comunidad energética que no tiene acceso, como Canalitojo, que no tiene acceso a una infraestructura eléctrica y por lo tanto requiere la infraestructura inicial más básica, que es un generador, que en este caso eran un par de paneles fotovoltaicos y una micro red que distribuía energía a un par de zonas que era donde se iba a estar consumiendo, un par de puntos más bien que era donde se iba a estar consumiendo. Y las comunidades energéticas se tienen que llevar de esta manera, ¿no? Como paso a paso. Entonces se analiza la comunidad, qué tipo de infraestructura se tiene, qué tipo de necesidades son las que tienen y cuáles son los siguientes pasos. También se mencionó en este panel que el diseño de las comunidades energéticas tiene que ser planeado para no solo las necesidades actuales, sino también las necesidades futuras y cómo la comunidad con el acceso a la electricidad puede después tener requerimientos adicionales eléctricos. Y me parece clave que la visión a largo plazo sea integrada al diseño de las comunidades y no solamente esta visión a largo plazo, sino también muy importante que la comunidad sea parte de los que están diseñando, planeando y decidiendo cómo se desarrolla la comunidad energética en cada caso particular, ¿verdad? Y ya por finalizar, creo que en Colombia, como se ha mencionado, ya existe un precedente jurídico que da pie a que se pueda desarrollar las comunidades energéticas y creo que la afinación de estos precedentes y la finalización de pues, lo que vaya a traer CREG para regular de manera específica cómo es que esto va a poder funcionar, realmente va a abrir la puerta a que la empresa privada, digo, actualmente estoy en Enrel, pero el resto de mi vida laboral la pasé en empresas privadas, en desarrollo de proyectos, ya sea en comunidades o a gran escala. Independientemente de la escala en la que estábamos trabajando, la comunidad siempre estaba jugando un papel fundamental. Y efectivamente había comunidades que decían, a mí no me interesa, yo quiero saber cuál va a ser tu trato conmigo y ustedes encárguense de todo lo demás, yo no me voy a involucrar en su proceso eléctrico, no es lo mío. Y había comunidades que prácticamente lo ponían como un requerimiento. Si a nosotros no nos hacen participantes de este proceso productivo, no se va a hacer en nuestro territorio. Y ahí el acercamiento honesto, transparente, de explicación a las comunidades de cómo funciona y cómo funciona a gran escala las comunidades energéticas, es lo que resulta base para que la comunicación pueda ser fluida, que se pueda ganar la confianza también de la comunidad, para que entonces haya transparencia de ambos lados. Y las empresas, o mi perspectiva desde mi experiencia en empresas anteriores, es que para que las empresas se sientan cada vez más cómodas participando en proyectos de comunidades energéticas, lo que necesitas ver es claridad. ¿Cuáles van a ser los incentivos, si es que va a haber incentivos para aquellas empresas que participen en este tipo de proyectos? ¿Cuáles van a ser las regulaciones? ¿Cuáles van a ser los impedimentos? Y cuando la inversión privada tiene acceso a toda esta información, entonces es ahí donde se puede reducir riesgos, ¿verdad? Porque la inversión privada lo normalmente que va a tratar de evitar son los riesgos, las incertidumbres. Y si toda la regulación y si toda la comunicación con la comunidad se da de manera transparente, entonces se reducen los riesgos y hay un mejor escenario para que las empresas privadas puedan hacer sus propias proyecciones internas de cuánto quiero invertir, cuál va a ser el retorno de inversión que voy a recibir, en cuánto tiempo. Y yo he visto cómo empresas deciden tomar retornos de inversión menores si el riesgo también es menor, ¿verdad? Entonces me parece clave que también para la inversión privada exista toda esta claridad, así para que se puedan involucrar cada vez más. Gracias, Hernando. Gracias, David, por tus comentarios finales que fueron como un resumen de todo lo que se discutió acá. Bueno, yo tenía otra pregunta, pero desafortunadamente creo que ya llevamos como 5 minutos fuera de tiempo.
Entonces, robándole justamente tiempo a la participación del auditorio y sobre las sugerencias y comentarios que puedan tener sobre este tema específico de emprendimiento y participación accionaria con las comunidades. Si alguien tiene alguna sugerencia o comentario, bienvenido, porque todo eso hace parte de la construcción que queremos hacer sobre comunidades energéticas. Bueno, por acá. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabio Aldana, funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos. Solo una precisión. Sí, después de estos pilotos, digámoslo así, que están adelantando Celsia en Jamundí y EPM en el barrio El Salvador, en Medellín. La precisión a la que voy a hacer referencia es un poquito sobre alguna terminología propia de la regulación actualmente existente. Si bien ya Hernando me aclaró que el próximo panel es el de la regulación, pero son dos precisiones muy sencillas. Gracias a la explicación de David, de EPM y de Andrés, de la empresa Herco, ¿sí? Yo pude aclarar lo que es esa comunidad energética. Estaba un poquito confundido porque es que en el diario El Espectador del 20 de abril, ¿sí? Dice, en Medellín está la primera comunidad que genera energía solar y la vende al sistema. Ya con las explicaciones, sí, ya es claro que el que genera la energía es un generador distribuido, dos generadores distribuidos, ¿sí? Entonces, en este sentido, solamente dos precisiones, y es que los términos, por ejemplo, excedentes y neteo, ¿sí? Son más propios del autogenerador, el que saca excedentes a resolución CREC 174 de 2021. Y el otro término que es propio del autogenerador es precisamente los excedentes, sí, los excedentes. Entonces, son dos precisiones que reafirman más lo conceptualizado por el mismo David, en el sentido que tenemos un marco regulatorio excelente en buen desarrollo, pero que hay que ajustarlo para que facilite la inversión de los inversionistas. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Comentarios, sugerencias, ideas, recomendaciones. El grupo, acá. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Díaz de Movilizatorio. Me dejé llevar como por la presión que nadie quería hablar. Entonces, pero bueno, estaba pensando un tema, escuchándolos a todos. Tuve la oportunidad de conocer un caso de una comunidad en algunos de los momentos de mi vida de trabajo que llegó el gobierno y le puso a las casas piso, porque eran casas de tierra y demás. Cuando se volvió a hablar con la comunidad y con las personas, decían que eso no era lo que ellos querían. O sea, ellos no, esa comunidad trabajaba, o sea, todos los días se levantaban las personas o la persona con la que pudimos hablar y tocaban la tierra y tenían una conexión con la tierra y sabían si iba a llover o si iba a pasar, era toda una dinámica diferente. Entonces mi sugerencia es, al momento de priorizar las comunidades o de hablar con ellas, es saber si realmente quieren la electricidad o si realmente la necesitan. Porque para nosotros puede ser excelente y les vamos a dar como nos vamos a acercar a la tecnología, al futuro y demás, pero quizás no sea eso lo que necesiten. De pronto les creamos una necesidad que no tienen, porque entonces ahora necesitan comprar un televisor para gastar la energía que tienen ahí o un radio, entonces ¿de dónde van a sacar el dinero para eso y demás? Entonces, pues seguramente ustedes lo han priorizado mucho más y lo saben muy bien cuando trabajan eso, pero es un caso en el que pues tuve el conocimiento y pude estar ahí como cercano y me parece importante como tenerlo en cuenta al momento de realizar la priorización y demás. Ok, muchas gracias. Creo que un comentario al respecto aquí de los panelistas.
Sí, eso es muy interesante esa posición y cuando está hablando Patricia, yo me veía involucrado, pues además que contaste la historia perfecta de todo, cómo fue el proceso en La Guajira. Y si esa historia se hubiera repetido en la comuna, perdón, en El Salvador, hubiera sido muy difícil hacer el proyecto. Entonces, también depende mucho. Me parece que el comentario está muy orientado, está más orientado son las interconectadas que Patricia describió. Son proyectos hechos a la medida. O sea, es un proyecto y tú no puedes terminar uno y arrancar, coger el mismo template y empezar otro. Exacto. Aló. Y mi comentario va a que, por ejemplo, la solución que nosotros estamos llevando para electrificar ruralmente a las cosas con este compromiso ético es que libremente pueden decir si quieren o no, porque son soluciones individuales en un principio en donde tú simplemente vas y consultas y el que quiere se une al programa y el que no quiere está libre de hacerlo. Exacto. Y diferente es cuando son proyectos, comunidades energéticas, me parece a mí, en ciudad, que yo creo que ahí es mucho más homogéneo el concepto y es menos heterogéneo. Lo que pronto hace, son proyectos que, si bien pues al final son energía, yo creo que parten de una base muy diferente, que es hasta interesante y la verdad es que no había caído en cuenta antes si no hubiera sido por el panel y los diferentes comentarios. Yo quiero, ya me demoro un minuto, y es que ojalá lo que se salga de comunidades energéticas esté sustentado en sostenibilidad. Esa tiene que ser la palabra central, sostenibilidad, porque cuando usted le llega a la comunidad y digamos que la comunidad se imagina que eso es relativamente fácil, pero realmente por detrás de todo eso hay factores eléctricos, financieros, económicos, de cartera, de relaciones entre ellos, comerciales, etcétera. Entonces ya ellos tienen que saber en qué se están metiendo, ¿cierto? Hay que decirles en qué se está metiendo, ¿cierto? Para usted poder tomar la decisión informada, ¿cierto? Porque digamos que suena muy bonito, pero cuando se aterriza, dice, ah, yo me estoy metiendo en todo esto, ah, yo tengo que responder por el pago de toda esta gente, ah, yo tengo que responder si se daña ese inversor, ah, yo tengo que responder, ah, ya de pronto ya lo piensan, ¿cierto? Entonces esa es la invitación. La palabra central tiene que ser sostenibilidad y que sepan en qué se están metiendo cuando lo hagan, en compromiso. Aquí tenemos una más y cerramos las preguntas de esta vuelta. Aquí nuestro Ok, yo colega. quería aquí redondear esto que acaban de decir y son 3 elementos básicos, ¿sí? Necesidad real de la comunidad, compromiso de la comunidad y sostenibilidad general del modelo. Muy Ya, por importante, favor. muy importante. Eran Final de Isa. 10 segundos. Era. Gracias. A mí me gustó mucho tu comentario sobre tener una visión de emprendedores para poder desarrollar el esquema de sostenibilidad de esto. Cuando yo decía ahorita que ISA quiere asumir un rol de inversionista de impacto en estas soluciones, es justamente eso, y es que yo estoy convencido de que en el mundo, no solo en América Latina, pero aquí tenemos además exponentes muy interesantes, hay un montón de compañías emergentes de base tecnológica, startups, que han entendido estos mercados no atendidos como una oportunidad de crecimiento siempre que se desarrollen modelos de negocio y esquemas de monetización disruptivos. Y al respecto tenemos unos casos que yo siento de éxito sentados aquí. Ibritec lo ha hecho, Sunco lo ha hecho, Soluna, bueno, Ibritec. Yo creo que hay Helios, entonces yo creo que hay un montón de modelos en el medio de los que nos podemos basar que además tienen varias cosas en común. La primera es que entendieron que hay que desarrollar el brazo financiero de esto y ahorita lo mencionaba Jonathan en el panel, casi que siempre el caso de éxito viene de la mano con una alianza muy fuerte en una fintech, porque es que aquí hay un tema de bancarización y de recaudo muy complejos en el B2C, pero también que se han sabido aliar con social tech, ¿no? Con startups que han logrado dar el siguiente paso de desarrollo de capacidades productivas que le den un cierre y una sostenibilidad financiera. Entonces, invitación también al sector a Open Innovation, trabajemos con startups, veamos qué hay en el mundo. En África, Engie desarrolló un spin-off que se llama Engie Energy Access y lo hicieron a punta de capital, o sea, ellos adquirieron desarrolladores de tecnología, fintechs y social techs y se montaron un esquema que hoy tiene a 9 millones de africanos en África subsahariana conectados y van a tener 20 millones al 2025. Entonces,
definitivamente, nuevamente reitero, cuando decíamos que queremos ser inversionistas, ISA nunca va a ser el B2C de esto, pues ese no es nuestro rol en la cadena, hombre, pero startups emergentes en América Latina y en el mundo, tal vez sí, y ellos son los que de pronto decodificaron un poquito mejor este modelo para darle sostenibilidad. Entonces, como para profundizar en ese punto que me pareció muy interesante, esto es un tema de emprendimiento. Fernando. Sí, ok. No sé si hay tiempo para más. Bueno, una más y tenemos que seguir. Por No me favor, demoro sino un minuto. Gracias, nombre Tomás. y Eugenia empresa. Duque, de Empresas Públicas de Medellín. Pues quería destacar algo que me parece pues como lo más relevante. Y es que ahorita mencionaron pues la experiencia del Salvador y la de Jamundí. Y pues yo he vivido la experiencia del Salvador, del barrio del Salvador de Medellín. Y la verdad les digo que a mí lo que mostró el IPSE sobre el índice de cohesión social, no recuerdo cómo Y lo llamaron, gobernanza. y gobernanza, me parece lo más relevante. La gente normalmente no conoce sino los éxitos, pero no los fracasos. Y nosotros antes de poder hacerlo del Salvador, fracasamos en otra zona de Medellín. Realmente el tejido social de la comunidad, y a pesar de que nos acompañamos pues de la gente de educación al cliente y la comunidad que realmente conocen las comunas, conocen las zonas, conocen los líderes sociales, saben cómo manejar comunidad, han participado en temas como energía prepago, como agua prepago, o sea, tienen una cantidad de programas comunitarios, van a las uvas, sin embargo, fallamos. Entonces, aprendimos mucho, aprendimos que ese liderazgo social es importante y el compromiso de la comunidad es muy importante, porque es que realmente esto es voluntario. Y de hecho, les digo algo más, en esta comunidad del Salvador ya hay un usuario que se retiró y lo cambiamos por otro. O sea, realmente esto es, no todo mundo es capaz de estar en una comunidad y se requiere cierta actitud de colaboración y no puede haber alguien que quiera ganar sobre los demás, porque así no funciona. La misma comunidad lo saca. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que fue muy importante, muy positivo, unos aportes de muy alto nivel que con seguridad van a ser muy importantes para la construcción de todo este concepto de comunidades energéticas para todo el país, para el ministerio y para todos nosotros. Nuevamente, un aplauso muy nutrido para este panel para los panelistas. Muchas gracias. Excelente, excelente. Quiero recordarles a todos que la encuesta que le mandamos a todo el mundo online es una forma de consolidar sus sugerencias y sus recomendaciones para el ministerio, para el IPSE. Por favor, tomen el tiempo de diligenciar. De esa manera quedan escritas, muy claras, comunicadas sus ideas y sus recomendaciones para el tema de comunidades energéticas.